Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa número 19 de Espectadores, mucho más que espectadores, el programa que hacemos desde la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Programa que hacemos con el maestro Jorge Dubati, con Nora Elías Ormani y con Grisi Santomauro. Y además tenemos manejando las áreas de producción y toda la técnica a Mariana Dubati. Tengo el placer de saludar a mi compañera Grisi Santomauro. Hola Grisi, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, muy bien. Hoy, además de nuestros recomendados en nuestra sección No se lo pierdan, tenemos una entrevista muy especial. El maestro Jorge Dubati ha entrevistado esta semana a Eusebio Calonge, enorme dramaturgo español que se encuentra en este momento en Buenos Aires con motivo del estreno de Quien sea llega tarde, esta obra de su autoría con Lucía Aduris y con Naila Pose, que se ofrece en el Teatro Picadero y que cuenta con dirección de Paco de la Zaranda. Es decir, que de alguna manera un acercamiento al grupo La Zaranda que tanto arraigo tiene en nuestro teatro, en nuestra ciudad. Creo que prácticamente hemos visto en Buenos Aires todos los espectáculos o casi todos los espectáculos del grupo La Zaranda. En este caso, quien sea llega tarde, grandes propuestas de este último cuatrimestre del año teatral. Vamos entonces a ver y a escuchar la entrevista. Bueno, Eusebio Calonge, muchas gracias por esta entrevista corta, porque te estoy robando tiempo de los ensayos de Quien sea llega tarde, ¿no? Estás en Ujú. plenitud de ensayos en este momento en Buenos Aires. Sí, bueno, espero no llegar tarde yo, pero de cualquier modo un placer estar contigo en conversación, siempre grata, siempre frondosa. Sí, es una experiencia para nosotros muy hermosa confundir nuestro acento andaluz con el acento de las actrices porteñas, ¿no? En un mismo lenguaje, que al fin y al cabo es el que hablamos, del teatro, muy próximo. Creo que ha sido no voy a decir sorpresa, porque lo esperábamos, dado el modo de trabajar aquí, muy cercano al nuestro, pero sí que ha sido mucho más rápido de lo que esperábamos la confluencia de las actrices maravillosas que tenemos con las ideas que traíamos Paco y yo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, una experiencia muy grata, muy bonita y la verdad muy enriquecedora por mi parte, ¿no? Qué, qué bueno, qué bueno. El- Eusebio, yo te quería preguntar, ¿es la primera vez que la zaranda se va a mezclar con un elenco argentino, ¿no? Es decir, la zaranda ha estado desde hace muchos años presente, pero siempre con sus producciones. En esta es la primera ocasión de lo que podríamos llamar un mixto, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que sí, que ese cruce de caminos nunca se había dado, que cuando venimos también, bueno, se expone un trabajo y te vas y ahí se acaba. Y nos apetecía o queríamos, ¿no? El que quedara también una obra dentro de esa cartelera inmensa que es la porteña, ¿no? Entonces, pues, echaba el tiempo, echaba el ofrecimiento y se ha aprovechado. Y bueno, yo creo que el resultado, al menos en tiempo de ensayo, está siendo verdaderamente muy, como he dicho antes, muy enriquecedor, muy bueno. Qué bueno. Descubrir a estas dos actrices, pues bueno, ya es un placer trabajar con ellas. Exacto, yo quiero nombrarlas, son dos actrices excelentes, Lucía Aduris y Naila Pose, ¿no es cierto? Que son dos actrices excepcionales. Este, de hecho, el año pasado la Escuela de Espectadores le dio el premio del espectador a Lucía Aduris, o sea, han tenido muy buen ojo. Contame un poquito, Eusebio, cómo las eligieron o cómo las convocaron. Ujú. Bueno, por una parte a Lucía la vimos en Uruguay ya con un trabajo
Y claro, ella es una actriz muy sorprendente, muy intuitiva, muy rápida. Es de esos que por mucho marcaje que tenga sobre la obra, ella siempre va a trabajar en esas limitaciones que le puede dar un texto, una situación, que es verdaderamente donde se ve al gran actor, cómo hace vivo, está vivo dentro de esos marcajes, ¿no? Y a Naila no la conocíamos, pero bueno, desde la producción de Sebastián Blutrash, pues nos dijo que era alguien que nos podía interesar, que era cercano a nuestra forma de hacer teatro y tal. Y bueno, yo creo que el binomio ha sido poderoso, ¿no? Creo que ha sido una organización ahí, digamos, actuante que se ha correspondido muy bien. Quería decir que el texto de Quien sea llega tarde es un texto tuyo que viene a sumarse a este libro maravilloso, ¿no? Vanas repeticiones del olvido, donde está tu dramaturgia reunida de estos 30 años de producción, ¿no? Con La Zaranda. Entonces, contanos un poquito de qué trata el texto, digamos, cuál es el núcleo, sin spoilear, por supuesto, como se dice ahora, pero adelantarnos un poquitito, sobre todo para entusiasmar a las y los espectadores a arrimarse a ver Quien sea llega tarde. Bueno, el texto parte de una situación muy concreta. Yo creo que los textos que a mí me gustan son aquellos que recogen situaciones cortas, pero que pueden desarrollar muchas lecturas. Entonces, digamos que como se dice aquí, el cuentito es sencillo, son dos mujeres que se han quedado aisladas dentro de una época que ya no era la suya, de un tiempo que va tipo oscuro, un tiempo que va cortando paulatinamente todas sus necesidades, pero que les queda el arma más poderosa siempre, que es el de la imaginación, ¿no? Entonces, creo que a partir de actuante, muchas vías situacionales donde ellas han podido trabajar, expresar con toda libertad los juegos que hayan podido dar. Como siempre en la zaranda, creo que hay un argumento, pero lo importante es el asunto, es la alegoría que por detrás se mueve, que habla mucho de la falta de utopía de estos tiempos, de la falta de luz de estos tiempos, de la politización y polarización que se da en un mundo que está sumido sin ningún tipo de claridad hacia adelante, ¿no? Uh -huh. No me gustaría decir que es distópico esto tan de moda, sino que a través de la imaginación esas mujeres siguen escapando, ¿no? Creo que a grandes rasgos, y antes de estrenar, esta podía ser una de las lecturas. Yo digo antes de estrenar porque creo que siempre digo que la idea del trabajo siempre está al final, no al principio, ¿no? Claro, claro. Al principio tengo el texto, pero luego viene con el elenco, con la dirección, y es donde verdaderamente fluye lo que es la obra. Y el final, pues ya es cuando llega al público, y aún eso no se dio. Estamos ya en ese instante donde, por una parte, está el miedo de enfrentarse al público, por otro, la necesidad de mostrarse, ¿no? Es esta Claro. situación tan ambigua que se produce en días antes de los estrenos y que, bueno, también alimenta mucho el alma sobre todo del actor, quien está ahí defendiendo en primer término, ¿no? Qué bueno, el domingo vamos a estar ahí en el Teatro Picadero, ya hay mucho revuelo con esta novedad de el cruce de la zaranda con elenco argentino, ¿no? Realmente una gran novedad, muy importante. Quiero aclarar que Paco de la Zaranda es el director del espectáculo y te quería preguntar, Eusebio, ustedes tienen con la zaranda un estilo muy reconocible, yo te diría casi una marca, ¿no? Una marca escénica. Basta con ver un pedacito de un espectáculo de ustedes para decir, sí, es la zaranda por ciertas, yo diría, recurrencias estilísticas, ¿no? En ese lenguaje. Quería preguntar, ¿este espectáculo entra dentro de esas recurrencias estilísticas? Digamos, ¿tiene el lenguaje escénico de la zaranda? Quien sea llega tarde.
Yo creo que uno siempre escapa al principio, cuando es joven, está intentando buscar trajes prestados. Me quiero parecer a este teatro, me quiero parecer a ese otro. Con el tiempo estos trajes te vas desnudando, ¿no? Te vas intentando quitar todo esto adherido, sobre todo todo lo adiposo, ¿no? A ese lenguaje que ha ido engrosando y que tiende siempre de ir del lenguaje a la fórmula, ¿no? Pero hay algo que somos lo que somos, ¿no? Eso es inevitable. Y tu modo de ver el mundo, tu modo de interpretar el mundo, yo creo que también llega al escenario. Tu modo de ver el mundo, al fin y al cabo, es tu modo de hacer teatro. Claro. Hay de la zaranda, pero está el lenguaje poderoso de estas dos actrices que vienen de otros mundos y que se ha confrontado con el nuestro. Mm, Hay, yo creo que esa ficción social que siempre tiene el teatro por la época que pasa, ¿no? Esto que claro, llamamos lo político, ¿no? Yo creo que al estar en un enclave ahora como el argentino, creo que todo eso ha emanado también con mucha fuerza, ¿no? Que lo que podía ser una vía más trascendente o más metafísica sobre las vías burocráticas filósofos como Gabriel Marcel, y era quien destacaba que la burocracia era de carácter metafísico, aquí ha tomado un carácter muy político, porque en cada sitio tú sabes perfectamente que has visto teatro en tantas partes, el público hace una lectura distinta de la que tú muchas veces has propuesto. Ahí está la claro. grandeza del teatro también y el aporte de las actrices en esta sociedad, en este momento en que llegamos a Buenos Aires, pues bueno, ha sido fundamental, ¿no? Así que, bueno, resumiendo, te diría que está el lenguaje inevitable de cómo Saranda entiende el mundo, como lo entiende el teatro, pero con una parte muy sustancial del sitio a donde se está creando con las actrices que se está haciendo, ¿no? Creo Claro, que claro. es verdaderamente una mixtura que veníamos dispuestos a abrir, ¿no? Creo que está el mundo de ellas y está el mundo de Saranda. Qué bueno, qué bueno. Te confieso que tengo muchísimas ganas de ver esa mezcla, ¿no? Esas diferentes formas de pensar la escena y de pensar la actuación. Y también esta idea de, digamos, si bien ha habido mujeres en el teatro de la zaranda, generalmente son espectáculos con actores varones, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué le aporta el cuerpo femenino, ¿no? A este nuevo espectáculo de la zaranda? Ajá, muchísimo. Yo creo que es otra sensibilidad y otro modo de trabajar. Yo creo que más poético, más delicado, con menos rudeza. La explicación muchas veces es sencilla, Jorge, porque estas preguntas nos las hacen muchas veces. Nosotros que comenzamos con un espectáculo internacional que era María Meneo, ya había dos actrices. Pero bueno, estas dos actrices, pues por circunstancias de la vida, una se casó, otra tuvo hijas, tal, se separan del grupo y bueno, la situación económica no nos permite para engrosar el elenco. Cuando la situación económica es, digamos, más favorable, en estos trabajos siempre hay actrices con nosotros, siempre hacemos que no sea ese núcleo duro que llamamos, sino que vengan otros aportes nuevos, aportes que dan muchísimo oxígeno, muchísimo aire a gente que lleva mucho tiempo digamos, en creando teatro, ¿no? Así que sí, el aporte de lo femenino es como una mirada más poética, más limpia, más sensible muchas veces, ¿no? En cuanto podemos, y más en España, que es un gran país de actrices. Hay muchísimas actrices, eso se Sí, dio cuenta Lorca muy pronto con la casa de Bernarda Alba, que actores, ¿no? sí. Siempre hay aquí muchísimo mejor la cantera de actrices que de actores, creo yo.
Claro, claro. Y Eusebio, hay un montón de cosas para preguntarte. Yo te haría dos preguntas más, si te parece, y te vuelvo a agradecer esta posibilidad de dialogar sobre este estreno que realmente genera tanta expectativa, ¿no? Esta mezcla de la zaranda con actrices argentinas. Me encanta, la verdad, como ya solo como experimento me encanta, ¿no? Por imaginarme lo que puede surgir de ese cruce de texturas, por decirlo de alguna manera. Eh, yo quería preguntarte, porque la zaranda sé que está viajando todo el tiempo por todas partes, son realmente como cómicos de la legua, ¿no? En el sentido histórico de ese trasladarse permanentemente. No sé, habría que escribir un libro sobre cómo viaja la zaranda, ¿no? Por todas partes. Y en ese sentido, eh, ¿está considerado que también ustedes lleven este espectáculo como parte de la zaranda por distintos escenarios con las actrices argentinas? Sí, de hecho ya está ya no solo anunciando, sino vendiendo localidades en el Teatro Canal de Madrid. Mirá, qué bueno. Junio del año que viene, está allí no sé si son 2 o 3 semanas, estará este trabajo allí, quien sea llega tarde, con las mismas, lógicamente el mismo elenco, las dos mismas actrices. Se está intentando Chile, Montevideo, eso lo sé por parte de la producción, y Qué armar bueno. gira en España. De momento, eso es lo que se está armando, ¿no? Sí, porque yo creo que el teatro que hacemos, y en concreto hablando de esa obra, tiene lectura a cualquier parte que llegue. Entre Mm, otras cosas, porque creo que el mundo ahora está verdaderamente oscuro por cualquier parte, por cualquier punto geográfico que tomemos. También en Europa me han preguntado amigos, ¿y qué tal Europa? Y yo digo, pues bueno, la humareda parece que está cegándonos por todas partes, ¿no? Que hay una falta de luz grande y una falta yo creo, de tener una razón de lucha, que es lo que falta más en Europa. Se pierden las razones por las que demandar, por las que luchar, por las que hacer teatro, y todo se va reduciendo al mero negocio, ¿no? Al mero soporte de hacer teatro por la especulación de la taquilla, este tipo de cosas. Entonces, creo que el contexto donde se expresa esa obra, yo creo que tiene una significación a cualquier parte donde llegue. Y más allá, y eso lo hemos visto también con Zaranda mucho tiempo, más allá del idioma, nosotros también trabajamos en un lenguaje meramente teatral, que un espectador japonés, un espectador canadiense, alemán, de tantas partes como hemos podido estar, llega porque es el lenguaje siempre del cuerpo, está siempre, digamos, las sensaciones y los sentimientos puestos sobre el escenario antes incluso que la palabra muchas veces. ujú. Eh, te haría una última, Eusebio, pregunta vinculada a A tu eh, disposición. el título es Quien sea llega tarde, es muy, realmente es muy sugestivo, ¿no? Quien sea llega tarde, es un título singular, extraño, y yo no puedo dejar de conectar tu nueva producción dramatúrgica con este libraco maravilloso donde has reunido tu producción de 30 años, ¿no? Este libro, Vanas Repeticiones del Olvido, la obra reunida entre 1992 y el 2021, 30 años de dramaturgia. Me encantaría que nos cuentes un poquitito desde tu mirada, si tuviéramos que pensar en ciertas constantes o en ciertas invariantes de tu producción dramatúrgica, ¿qué es lo que está presente de esas invariantes en esta nueva creación? Quien sea llega tarde. Bueno, es un texto escrito para dos personajes femeninos, y cuando se escribe para dos, la tensión es absoluta siempre. Cuando hay tres, es como esa fórmula de protagonista, antagonista y un tercero que de alguna manera siempre recibe la carga de lo que era el coro, ¿no? Está entre las dos voces. Cuando esa tensión
sube a un extremo donde los silencios son más frágiles, muchas veces más tensionados, y todo ahí, la formulación es más rápida. Dentro de lo que es mi dramaturgia, el proceso de dramaturgia, creo que escribir para dos hay que tener ya presente que hay que meter mucho más el cuerpo a la forma de escribir que el pensamiento, porque uno siempre está escribiendo para el actor antes que para el espectador, para que su juego, sus estímulos, su arte se pueda expresar a través de tu texto. Entonces, pues creo que siguiendo una corriente, pero también he intentado que la tensión fuese en aumento. Creo que por ahí es por donde ahora es una cosa muy difícil verte desde dentro, pero verdaderamente para eso está la crítica, para eso están los estudiosos del teatro, ¿no? Porque uno verdaderamente pierde la referencia de lo que uno hace, y más en tantos años, cuando te das cuenta que tiene un libro tan grueso y tú dices, bueno, yo imaginaba que esto era mucho menos páginas, que todo se resumía, todo lo que he hecho en menos, ¿no? Pero creo que sí, creo que la vertiente que tengo ahora es de una fricción social, quizás, que está volviendo una parte más simbolista que podía haber en mis textos, Mm. y por otra parte, al ser tensionada, creo que esta tensión que te hablo también crea nuevos nervios a mi escritura, creo, ¿no? Siempre eso es hablar de uno mismo, de la obra de uno mismo, siempre, bueno, es un propósito, como el libro, como reza el título del libro, un poco vano. De acuerdo, de acuerdo. Nos vamos a ver el domingo en el estreno de Quien sea llega tarde, y nos vamos a ver en Manizales después, en el Festival Internacional de Manizales en Colombia, y en el marco del Congreso Iberoamericano, el 7º Congreso Iberoamericano de Teatro, voy a tener el lujo de entrevistarte. Me encantaría que cuentes, digamos, qué vas a hacer en Manizales. ¿Va la zaranda o vas vos con la intención de participar en el encuentro? Adelantanos un poquito. Ujú. Bueno, el honor será en cualquier caso mío el que presente estos libros, Jorge. Allí me invitaron, me invitó Octavio para este encuentro. Y más allá del encuentro van dos textos míos, que son dos monólogos que hicieron en una conjunción de un actor catalán con un director vasco, que han hecho ya estos dos textos, estos dos monólogos. Se hizo el primero, les gustó, quisieron seguir indagando y han hecho este segundo. Uno de ellos está recogido en el libro, que es El alimento de las moscas, y ahora también se montó por otro actor magnífico en Guatemala. Entonces se presentan en Manizales estos dos monólogos. Ya te digo, yo no tenía vinculación, no sabía que iban, me he enterado después porque mi invitación era para participar en esto, pero bueno, se ha dado esta feliz coincidencia. Qué Y bueno, bueno, y si está, y Manizales, que siempre es un lugar tan mágico, ¿no? Es hermoso. una ciudad que con solo ver el cielo y las nubes que lo conforman, pues ya uno, pues bueno, tiene verdaderamente una fascinación por el lugar increíble, ¿no? Así que será un hermoso encuentro. La zaranda también ha estado muchas veces por Manizales, es una amiga, digamos, fiel a ese festival de muchas veces. Y bueno, de alguna manera será también que sea allí, ¿no? Mi presencia, porque eso también es la grandeza de los grupos de teatro, que si cualquier miembro se desplaza, el grupo de algún modo está, ¿no? Buenísimo. Eusebio Calonge, muchas gracias. Sí. La verdad, A muy ti, honrado a ti, como siempre. de contar con esta entrevista que, insisto, la hemos robado a los ensayos, y gracias a tu gentileza. Mucha merda con el estreno. El domingo estamos en el Teatro Picadero. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Jorge, a ti, un abrazo fuerte. Nos Muchas seguimos. gracias. A ti. Hoy me voy a referir a la obra de Lizzie Estarás, Pasos en la Noche. Muchos de ustedes recordarán, Lizzie Estarás es una coreógrafa argentina que está radicada hace muchísimos años en Bélgica. Nosotros la hemos visto
como intérprete, en Yetzirah Bach, la obra de el ballet C de la B de Alain Platel, en un FIBA ya por ya no me acuerdo el año ya, pero cuarto, quinto FIBA, y también ella ha venido en numerosas oportunidades. En el 2018 vimos también una obra creada para el ballet contemporáneo del Teatro San Martín que se llamó Sapiens Rabia. Eso fue en el 2018. En esta oportunidad es un homenaje a Eduardo Rovira, el gran compositor de tango, sumamente particular, y también tiene música original de Gabriel Chounik. Debo confesar que me costó muchísimo ingresar en ese universo que plantea Alicia Estarás, y es más, no creo haberlo logrado. Pero había algo que desde el inicio me atraía muchísimo y me tenía totalmente capturada mi atención. No podía dejar de verlo. Por un lado, la curiosidad y el deseo de abordar ese mundo tan caótico que plantea. ¿Y quiénes eran esos personajes? A lo largo de toda la obra nunca nos enteramos quiénes son esos personajes, a dónde van, de dónde vienen. Yo quería descubrir qué les ocurría, qué les pasaba, por qué transitaban por un sinfín de emociones y de situaciones. Y por otro lado, sentía una atracción enorme por toda la potencia y la precisión de esos cuerpos que conforman el ballet contemporáneo del Teatro San Martín. Realmente eso se convirtió en un concierto absolutamente hipnótico para mí. La obra comienza también de una manera muy singular, da la bienvenida a todos los espectadores a través de una pantalla, a manera de un diálogo retórico que no solamente nos saluda, sino que nos agradece el haber concurrido, ¿no? Y luego comienza a avanzar un grupo de seres con una bandera también muy singular, que es una bandera blanca con una enorme piedra en el centro. Se plantea en un escenario distópico, es un no lugar que no se puede, yo no lo pude identificar en toda la obra. Respecto a la bandera, mi mente disparó inmediatamente hacia los palestinos, pero hubo un sinfín de interpretaciones. Yo después me quedé charlando al final del espectáculo y todas las mentes habían disparado para diferentes lugares, ¿no? También en la escenografía hay una serie de piedras, pero que después en la puesta no cumplen ningún rol en particular, ¿no es cierto? Yo busqué en el programa, y en el programa reza que, bueno, que ella hace hincapié en la potencia del baile, ella, me refiero a Alicia Estarás, a la coreógrafa, en la potencia del baile, del grupo. También el por qué se está compartiendo esa experiencia con el espectador, a través de lo que va apareciendo en la pantalla, que aparecen saludos, agradecimientos, como dije hoy, por la concurrencia, preguntas acerca de las emociones, de las emociones, de decisiones vitales. También hay afirmaciones, hay indicaciones, tanto a los espectadores como a los bailarines, pero todo ello va sucediendo y no tiene una correlación con lo que está pasando en la escena, con lo que los bailarines están representando o están realizando. Eso desconcierta muchísimo, es muy disruptivo, pero a su vez produce una atracción enorme. El procedimiento me hizo recordar al fluir de conciencia de Joyce, por ejemplo, ¿sí? En su último capítulo, ese monólogo de Molly Bloom. Pero claro, en el Ulises de Joyce hay todo un hilo conductor,
hay una narración, hay temas que se abordan, hay un nivel simbólico, no sé, Molly Bloom, que es Penélope, a Bloom se lo puede obviamente relacionar con un Ulises moderno, a Stephen sería el Telémaco en busca de un padre espiritual. Bueno, aquí eso no sucede, pero el ballet contemporáneo del San Martín se lleva realmente todas las loas. La labor es de una entrega, pero de una entrega enorme, absoluta, de una potencia, de una precisión que son abrumadoras. Hay una sincronización increíble del grupo. Entonces, ¿eso qué nos provoca? Nos provoca unas ganas de seguir viéndolos más y más y más. Y despliegan una variedad enorme de lenguajes de movimiento. Abordan el tango, abordan el hip hop, abordan movimientos, no sé, muchas veces son movimientos como robóticos, que sí remiten al cómic, o muchísimas expresiones faciales que tienen que ver también con el cine mudo. Es la verdad una mezcla de estilos y de lenguajes de movimiento que también son muy atrapantes. No sabemos muy bien de qué se nos habla, transitamos ese mundo desconocido con un sinfín de emociones, como les dije, y con una música que sí, no solamente sorprende, sino que se disfruta mucho, 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 y es una arrolladora máquina cinética y de emociones que nos lleva de las narices. Eh, por su provocación, por la irracionalidad de lo que se ve en escena. Quizás sí o sí tiene una endeblez dramatúrgica y como una cierta, al menos eso sentí yo, una cierta falta de profundidad, pero que nos atrae y nos maravilla desde el movimiento, desde la emocionalidad y desde, sí, desde todo lo que vamos transitando. Así que yo los invito a, a ver esta obra que los va a dejar muy inquietos. Yo estoy inquieta hasta ahora pensando sobre la obra, que la podemos ver en el Teatro Coliseo. No se hace en el Teatro San Martín, sino en el Teatro Coliseo, que es Marcelo T. de Alvear, 1125, hasta el 12 de septiembre a las 20 horas, todas las funciones. Muchísimas gracias, Grisi Santomauro, por tu No se lo pierdan del día de hoy. Y yo tengo para recomendarles un espectáculo que me maravilló, como siempre, cada vez que tenemos la posibilidad de acceder a una propuesta de la gran narradora Ana María Bobo. Y a ver, rápidamente, si yo les digo de pronto lo que sucedió aquella noche de Frank Capra, si pensamos en la pistola desnuda de David Zucker, si de pronto nos vamos a cuando Harry conoció a Sally de Rob Reiner, pensemos en Casablanca, pensemos en El Padrino de Coppola, pensemos en dos materiales de producción cinematográfica argentina como Nazareno Cruz y El Lobo, un clásico de Leonardo Fabio de 1975, o en una película pequeña y preciosa como es Cama Adentro de Jorge Gallero del año 2004 con una fantástica Norma Leandro. Y así puedo seguir y me puedo ir a Volver de Pedro Almodóvar, al Gran Dictador de Chaplin, al Secreto en la Montaña de Ann Lee, a Las Alas del Deseo de Wim Wenders, y sigue la lista, y siguen las firmas, diríamos. ¿Qué es esto? Son algunas de las películas, algunos de los títulos que la enorme Ana María Bogo va recreando desde la narración en su nuevo espectáculo, que es La Mentira Candente, que se puede ver los días viernes a las 8 de la noche en el querido Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, allí en la Avenida Corrientes, 1543, frente al Teatro San Martín. La Mentira Candente. Hoy seguimos pensando en la narración oral. Argentina es un país
en todo su territorio de grandes narradores que van recuperando la tradición oral, que van adaptando la literatura a la narración oral, aquellas leyendas, aquellos mitos de los pueblos originarios. De pronto podemos encontrar desde el lenguaje de la narración oral la vida del hombre de campo y pensamos rápidamente en un prócer de la narración oral como es el maestro Luis Landricina. Bueno, Ana María Bovo, junto con muchas otras narradoras y narradores, integra ese listado de grandes referentes de la narración oral de Latinoamérica, del mundo. Ana María Bovo ha llevado su docencia también a buena parte del mundo. Y en este caso, La mentira candente, la narradora vuelve sobre su pasión por el cine. Pensemos en Maní con Chocolate 1, en Maní con Chocolate 2, ¿no? Donde también ahí emergía esa pasión de Ana María Bovo por el cine. En este caso, en La mentira candente, algo que es bien interesante, nosotros hoy pensamos en la categoría de teatro del relato, ¿no? Es decir, la narración oral, pero además puesta de pie en un escenario, con aquellos elementos, con aquellos lenguajes visuales, sonoros, de puesta en escena que tienen que ver con las artes escénicas. Esta categoría del teatro del relato, ¿no? Al servicio de la narración oral. Y en este caso, Ana María Bovo ofrece una propuesta muy interesante también desde lo que se ve. Y para ello está acompañada por un enorme director que es Juan Parodi, un director que dosifica muy bien sus apariciones como director en la cartelera porteña y cuando lo hace siempre lo hace de manera muy cuidada. En este momento Juan Parodi además tiene en el excéntrico de la 18, hablaba de Molly Bloom recién, Grisi Santomauro, allí estuvo Cristina Vanegas presentando este espectáculo durante 2 años. En el excéntrico de la 18, Juan Parodi está ofreciendo Rosa Brillando, una propuesta preciosa, exquisita, sobre la poeta, la escritora Marosa Di Giorgio, uruguaya. Y Juan Parodi, que suele sembrar sus puestas en escena de mucha poesía visual, de mucha simbología, lo mismo hace con su puesta en escena de La mentira candente, donde aparece la narración, donde aparece el cuerpo de Ana María Bovo habitando la escena y donde aparece la palabra para contar, para homenajear, para revivir aquellas películas que marcaron a Ana María Bovo y que nos marcaron a todos nosotros. Por eso quise comenzar con ese listado de títulos tan significativo, porque rápidamente nos remiten a un momento de nuestra vida, ¿no? Cuando vimos esas películas, clásicos enormes de las más diversas poéticas, de los más diversos géneros y lenguajes cinematográficos y de distintas épocas. Les recomiendo enfáticamente La mentira candente, último espectáculo de Ana María Bovo, que acaba de estrenarse en el Centro Cultural de la Cooperación para revivir en escena el mundo del cine lleno de anécdotas y de esa ternura que Ana María Bovo le imprime a sus recuerdos en torno a la pantalla grande. No se lo pierdan. La mentira candente los viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Llegamos al cierre de nuestro programa del día de hoy con una enorme entrevista del maestro Jorge Dubati, con las recomendaciones, nuestra sección No se lo pierdan, donde abarcamos no solo la cartelera porteña, sino también la de todo el país. Y llegó el momento de despedirnos para ya empezar a prepararnos para nuestro programa número 20 la semana que viene. Grisi Santomauro, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a vos también, y un saludo para todos, y nos vemos en el próximo programa. Así es. Muchas gracias, Mariana Dubati, como siempre, por estar acompañándonos, apoyándonos en la producción y en todo lo que tiene que ver con la técnica. Gracias al maestro Jorge Dubati, gracias a Nora Lía Sormani, gracias a todos ustedes por acompañarnos en pantalla. Seguramente están leyendo las vías de comunicación, nuestras redes sociales. Ustedes saben que entrando a la página web de la ETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina, pueden acceder
a conversatorios, a distintas propuestas, descuentos en la compra de libros y por supuesto a los links para acceder a nuestro programa. Estos primeros 19 programas de espectadores, mucho más que espectadores. Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos la semana que viene.